Bueno, creo que todos y cada uno de los DNU han sido largamente defendidos y explicados por cada uno de los colegas del Frente de Todos. Yo quisiera referirme exclusivamente al DNU 690/20 sobre servicios públicos acerca de la TIC. Si hay algo que la pandemia nos ha puesto de cara en la realidad es que el acceso al Internet, a la telefonía celular y a la televisión por cable es necesariamente un servicio público, y no dicho por nosotros, sino por muchas organizaciones y Estado, pero enseguida voy a hablar de eso. Ha dejado en manifiesto que aquel o aquella que no está conectado por cualquiera de estos medios claramente está fuera del sistema, está caído del sistema, y lo vemos cotidianamente con los niños, las niñas y los adolescentes en materia de educación. También lo vemos en materia de trabajo. Y la verdad que en este Congreso hemos tratado leyes como teletrabajo, en la Comisión de Salud, telemedicina, incluso el otro día tratábamos historia clínica digital. Y nada de esto va a ser posible si nosotros no garantizamos a los ciudadanos y ciudadanas del país acceso a la conectividad de calidad y efectiva, y sobre todo el servicio a Internet. Mire, presidenta, yo he escuchado toda la tarde varias discusiones. Discutimos capitales alternas con un gran sentido del federalismo. Y qué más que este recinto, que somos representantes igualitariamente, todas las provincias, que ratificar una ley que tiende a profundizar el federalismo o intentar seguirlo construyendo. Bueno, este DNU del presidente Alberto Fernández creo que también es uno de los más federales que vamos a poder discutir. Le cuento que el año pasado, cuando estuvimos en campaña, yo inicié mi campaña en un pueblo que se llama Ranquil Norte. Es el último pueblo de la provincia de Mendoza antes de llegar a la provincia de Neuquén. Está al lado de la Ruta 40, a 186 kilómetros de la villa de Malargüe. Ese pueblo, que tiene alrededor de 800 habitantes, es un pueblo que está cruzado por la Ruta 40, que todavía no está asfaltada. Ahí hay que llegar a través de camionetas porque hay ripio. Pero tiene una particularidad: la fibra óptica lo atraviesa de punta a punta gracias a la gestión del Estado. Pero esa no es la anécdota es que a mí siempre me gusta entrar a los centros de salud cuando visito un pueblo. Y entré al centro de salud y había un solo enfermero. Un enfermero que se encargaba de ser mecánico de la ambulancia, un enfermero que se dedicaba a hacer albañil para poder hacer el techo para la ambulancia para que no se hiele en el invierno. Y le pregunté algo sobre la historia clínica digital. En Mendoza hay dos gobernadores que han anunciado la historia clínica digital, un peronista y un radical, como los grandes anuncios y la transformación de la salud en la provincia de Mendoza. Y cuando llegué, por ejemplo, a ese pueblo, me dijo que, bueno, el Internet era una realidad gracias al Estado Nacional, pero que no tenían computadora y que difícilmente podían cargar las historias clínicas de los habitantes del pueblo si no tenían computadora. Entonces el plan Sumar, que usted implementó, ese que le daba infraestructura a cada uno de los centros de salud, cuando cargaban las historias de los bebés y las mujeres con AUH, no se podían hacer porque básicamente no tenían la infraestructura para llevarlo a cabo. Ni hablar en los centros de salud urbanos marginales, donde los robos son cotidianos. Entonces, para pensar en la historia clínica digital, mínimo hay que pensar en seguridad de los centros de salud. Entonces, hablar de la conectividad es simplemente hablar de algo, de un sueño o un anhelo que tenemos todos aquellos que hemos nacido y crecido en lo profundo de la patria, que es que sea un poco más justa la distribución de oportunidades en la Argentina, que nacer en el interior no te condene
a no tener posibilidades o te condene a la frustración del desarraigo, de salir de tu pueblo, no ver a tu familia por buscar un puñado de oportunidades si es que la hay en alguna ciudad. Esto quiero decir que acá mucho se habló de que este DNU venía a restringir la libertad de expresión. Algo que se ha puesto, creo, casi como bandera en cualquier cosa que el Estado Nacional quiera sacar. Y la verdad que es todo lo contrario. Yo quiero leerle lo que dice los relatores de libertad de expresión de la ONU, la OEA, Europa, África, el 10 de junio del 2019. Expresaron no solamente que el acceso a la Internet es un derecho humano, sino la condición sine qua non para una plena libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto creo que es fundamental, establece que el acceso a Internet, a la conectividad, no solamente es un derecho humano en sí mismo, sino que además garantiza otros derechos humanos, como el acceso a la cultura y a gozar de beneficios como el progreso científico y tecnológico, ni que hablar de la educación, la salud, el trabajo. Es decir, que la conectividad no solamente es un derecho humano en sí, sino que también es condición para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Yo creo, señora presidenta, que lisa y llanamente atrasa muchísimo estar discutiendo hoy si la conectividad debe ser un servicio público o no. Creo que los dirigentes que plantean esto son parte totalmente del pasado. Son discusiones estériles y que tendríamos que estar discutiendo cómo hacemos para que esa accesibilidad llegue hasta el último rincón de nuestra patria. Hay una frase del expresidente Néstor Kirchner que creo que pinta de cuerpo y alma cuál es nuestro ADN. Y es esa que dice que sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Y es el Estado el que tiene que garantizar igualdad ahí donde el mercado excluye y abandona. Y esto es el ADN de este DNU. DNU que viene en un momento, creo yo, de una de las mayores concentraciones de la accesibilidad a la comunicación a Internet de la historia argentina. Pero sí también es un paso fundamental para que empecemos a discutir otras cosas en la Argentina. Y quiero decir que no es una medida aislada, sino que con este DNU se destinaron 3.000 millones de pesos para el tejido de fibra óptica en la Argentina, es decir, infraestructura para que este servicio público empiece a ser garantizado. Y no es algo que empezamos ahora, lo han dicho todos. Usted cuando era presidenta enterró más de 40.000 kilómetros de fibra óptica, el ARSAT, la TV digital, el conectar igualdad, y podría seguir y seguir porque era una política de Estado, porque creemos que el Estado debe estar ahí donde el mercado excluye y abandona. Ese es el rol que nosotros entendemos del Estado. Y mire, si la pandemia no les ha hecho dar cuenta de lo que es la conectividad en el siglo XXI, quiero comentarle cómo ha transcurrido la pandemia con respecto a la conectividad en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza, 37.000 niños y niñas no tienen acceso a Internet. Es decir, que 37.000 niños y niñas no han podido educarse en estos meses de pandemia. En la zona este de la provincia, para que se den una idea, que son 6 departamentos de los 18 que tiene, Mendoza tiene 29.578 alumnos. Más de 5.269 no tienen acceso a Internet. Más del 50% de las escuelas albergues, sus alumnos no tienen acceso a Internet. Y podría seguir y seguir hablando de cómo ha sido el padecimiento, por ejemplo, de las docentes, que nos llaman y nos dicen las penurias que tienen que pasar para poder enseñar a los chicos. Es más, las docentes nos cuentan que las mamás en los grupos de WhatsApp le dicen
que no se pudieron conectar el día anterior porque tienen que esperar que un familiar vaya para que le pases datos para poder acceder a las tareas de sus hijos. Esa es la realidad que vive la Argentina. Entonces, por eso sostengo que quienes hoy, amparados en cuestiones formales, que ya vamos a hablar de las formalidades del DNU, no quieren aprobar una política de Estado, me parece que atrasan y no están a la altura de lo que demanda la historia de la humanidad, no solamente de la Argentina, sino de la humanidad. Decía que este DNU llega en una oportunidad bastante compleja en la Argentina, no solamente por la pandemia, sino porque vivimos el mayor momento de concentración de la historia de nuestro país en materia de acceso a Internet, comunicación y servicio de cable. Sabemos que en las grandes ciudades esos servicios se ofrecen a los usuarios en paquetes, ¿no? Lo que sabemos que son el triple o el cuádruple play. Y la verdad que este DNU lo que intenta no es sacarle las ganancias a nadie, simplemente es que todos tengan el acceso a algo que nosotros, y no nosotros, sino la mayoría de la humanidad considera un derecho humano. Pero ¿qué es lo que hizo que llegáramos a semejante concentración? Miren, yo les voy a contar una historia cortita, pero muy contundente. En el año 2014 yo era legisladora y me tocó votar una ley que usted mandó, señora presidenta, al Congreso de la Nación, la ley 27.078, conocida como Argentina Digital. En esa, entre muchas otras cosas, se declaraba servicio público a las TIC. Acá escuché decir mucho que están de acuerdo con el contenido del DNU, pero tendría que haber sido por una ley. Bueno, usted la mandó por una ley. La debatimos en el Senado. ¿Y sabe qué? El radicalismo y el PRO votaron en contra. Entonces, mire, yo soy abogada. A mí no me tienen que explicar cómo detectar cuando alguien está convencido de lo que hace o está buscando excusas para justificar lo que hace. Un senador decía, ¿qué estará pensando la gente que nos mira, que no estamos aprobando tal ley, no tal ley, que nos hemos, ¿cómo es que dijo? Convertido en una escribanía. La verdad es que a mí votar DNU de este calibre me llena de alegría, porque este Congreso ha vuelto a ser un Congreso que otorga derechos a los ciudadanos y no se los quita. Y esa es la alegría que me da de pertenecer a este Senado de la Nación. ¿Qué pasó con esa ley, señora presidenta? Bueno, a los 25 días de asumir el expresidente Mauricio Macri, derogó los derechos de los argentinos en un plumazo, con un DNU. La verdad es que fue lisa y llanamente la desregulación de toda la accesibilidad a las TICs de los argentinos y la Argentina que por una ley votada por el Congreso le habíamos otorgado a los argentinos y a las argentinas. ¿Y cuál era la necesidad y la urgencia de Mauricio Macri a 25 días de asumir, de dictar un DNU y sacarle derecho a todos los argentinos y las argentinas? Bueno, fue una devolución de favores, es claro. Fue una devolución de favores a quienes tienen la mayoría concentrada de estos servicios que destinaron su infraestructura informativa para la campaña del 2015 y para tapar todas las macanas que hicieron y lo destructivos que fueron mientras estuvieron en el gobierno nacional. Eso fue, lisa y llanamente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa política? Bueno, claramente la pérdida de derechos de todos los argentinos y las argentinas, pero también generaron el acceso concentrado de estos servicios a los centros urbanos. Pero no fueron ni de calidad y además hubo una gran dispersión de tarifas. El interior del país, bien, gracias, todavía seguimos esperando. Pero acá tengo algo, una perlita para los que hablan de libertad de expresión. Cuando Macri deroga parte de la ley que usted mandó al Congreso y que la debatimos en el Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado Nacional a preguntarle cómo era esto que había cercenado derechos mediante un DNU. ¿Por qué?
porque ese DNU, ¿sabe qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Adivine qué derecho afectaba. La libertad de expresión. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y mire, es una joyita que invito a todos a mirar, están los videos de la intervención del Estado argentino comprometiéndose a hacer una ley reparatoria superadora que claramente nunca cumplieron, o sea, sabemos que las promesas no las cumplieron, pero es una joyita, ¿no? Ver cómo se defiende el macrismo de esto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos básicamente le termina diciendo algo que todos sabemos, el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Entonces, la verdad que podría hablar de, por ejemplo, los proyectos que tienen varios senadores, incluso gobernadores, voy redondeando, y ya termino, respecto de las TIC como servicios públicos, pero sinceramente creo que, y lo dije la vez anterior, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de elevar el nivel de debate en este Congreso de la Nación. Escuché hablar de números, de discusiones técnicas, que esto es más complejo. Miren, no es nada complejo. Es decisión política y saber a quiénes nosotros representamos. Es muy fácil. Es muy fácil saber a quién uno representa. Y está muy claro en este Congreso a quién representa la oposición y a quién representa el oficialismo. Entonces, básicamente creo que la dirigencia tiene un gran desafío respecto a la tecnología y a los adelantos tecnológicos. Es saber si esa tecnología va a ser una herramienta de inclusión o va a seguir siendo una herramienta de exclusión como ha sido hasta ahora. Si la tecnología nos sirve para incluir y dar más oportunidades a los argentinos, si la tecnología nos sirve para mejorar procesos productivos y hacerlos más amigables con el medio ambiente, miren, no cuenten conmigo. La tecnología es y debe ser una herramienta de inclusión. Y para que eso sea una herramienta de exclusión, el Estado debe regularlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y sabe qué? Con la tecnología, las personas pueden participar más de la vida pública y política. Y yo estoy convencida que a pesar de este tiempo de incertidumbre con la pandemia, si los argentinos y las argentinas participamos,